Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves, día 24 de abril de 2025. Bueno, tranquilidad absoluta en el gobierno. Lo digo porque ayer empezaba el programa, me acuerdo perfectamente, diciéndole, si tuviéramos que analizar la situación que tenemos encima de la mesa, habría que decir que la coalición del gobierno pende de un hilo. Es verdad que yo ayer les decía, no soy muy partidario de tomarse esta declaración que había hecho Antonio Maillo, el coordinador general de Izquierda Unida, muy en serio, porque se les va la fuerza por la boca, y la verdad es que los hechos han terminado dándome la razón, aunque es verdad que lo que sí que ha conseguido sumar, Izquierda Unida, sumar, porque Yolanda Díaz al final tuvo que subirse al carro, es conseguir que el gobierno, aunque nos vaya a costar mucho dinero de nuestro bolsillo, como no les contaré, rescinda de manera unilateral el contrato suscrito con una empresa israelí para comprarle balas, millones de balas. 13 millones de balas, 9 milímetros. Contrato de un poquito más de 6,5 millones de euros. ¿Por qué digo que nos va a costar de nuestro bolsillo? Porque el ministro Marlaska había decidido no rescindir el contrato, a pesar de haberlo intentado, porque le dijeron en la abogacía del Estado, si lo rescindes ahora, vamos a tener que indemnizar a la empresa israelí por una pasta. Y ahora nos vamos a gastar el dinero y encima no vamos a tener ninguna contraprestación. Esta es la realidad. Sin embargo, han primado los intereses políticos, no los intereses económicos o prácticos, pragmáticos, como ustedes quieran, de la sociedad española. Y esto es un triunfo ¿para quién? Pues para Sumar, porque ahora se cuelga la medalla y dice, nosotros hemos sido los grandes artífices de que ese contrato se pueda rescindir. No vamos a tener ningún trato con ninguna empresa israelí mientras se esté produciendo la situación en Gaza, porque el gobierno israelí es genocida, en fin, ya saben ustedes cuál es el argumentario que utiliza para vestir argumentalmente esa posición. Tan es así, tan es cierto que Sumar se va a colgar la medalla, que hoy incluso Pedro Sánchez, la parte socialista del gobierno, ha permitido que sea Yolanda Díaz la que salga a la palestra para efectivamente presumir de haberle doblado el brazo al ministro del Interior. Hemos parado la formulación de un contrato que vulneraba la legalidad internacional, en un gobierno además que hace de la defensa de los derechos humanos su bandera y un gobierno además que condena el genocidio en Gaza. Por tanto, hemos parado ese contrato, hemos conseguido la anulación del mismo y el compromiso con el pueblo palestino es absoluto y no hay relativismo en la defensa de los derechos humanos ni de la legalidad internacional en el mundo. Bueno, ya lo he oído por 3 veces, dice hemos conseguido. Se está apuntando claramente el tanto. Ayer a Yolanda Díaz le costó un cierto esfuerzo, temporalmente hablando, subirse a ese carro, porque ella había declarado al principio de la jornada que la coalición del gobierno gozaba de muy buena salud. Y claro, cuando salió Antonio Maillo, el coordinador general de Izquierda Unida, diciendo esta es la mayor crisis que hemos vivido en esta legislatura en el gobierno de coalición, pues parecía que la pobre Yolanda Díaz quedaba en entredicho y que su liderazgo estaba poco menos que cuestionado. Por eso yo creo que hoy Yolanda Díaz tenía mucho interés en decir, bueno, hemos resuelto la situación. También ha reculado Maillo, A Maillo le han preguntado hoy en la sexta, hace pocos minutos, hace poco más de una hora, si de verdad se hubieran ido del gobierno en el caso de que este contrato no se hubiera rescindido. No Sumar, sino Izquierda Unida. Izquierda Unida es uno de los partidos de Sumar. Podía haberse quedado Yolanda Díaz y podía haberse ido la representante de Izquierda Unida, que es Ira Rego, del gobierno. ¿Se hubieran ido del gobierno? Le han preguntado hoy a Antonio Maillo y esta ha sido la respuesta. Nosotros no lo hemos dicho nunca. Pero lo que sí dijimos es que no íbamos a pasar por el aro. Esta mañana lo dijimos ayer, esto no es matizable. Es decir, nosotros no íbamos a aceptar una solución que fuera diferente a la que ha sido. Y por tanto, desde esa convicción en que teníamos razón, hemos empujado a conseguir que haya un acuerdo y luchar porque siga habiendo gobierno. Por lo tanto, sigue habiendo gobierno. Lo que ayer era la mayor crisis institucional en el gobierno de coalición, pues ahora ya pelillos a la mar. Era presumible que esto pudiera pasar, tal vez no con tanta prisa, porque no han pasado ni 24 horas y ya se ha resuelto ese contencioso tan importante. Es verdad que no toda la izquierda está contenta. Saben ustedes que hay una pugna, si queremos contextualizarlo políticamente, muy dura, cada vez más dura, entre Sumar y Podemos, porque lo que quiere Podemos es aprovechar el hecho de que Sumar forma parte de un gobierno que está tomando decisiones que a una parte del electorado de la izquierda no le gusta absolutamente nada. Por lo tanto, Podemos sigue manteniendo la oposición. Y una vez que ha sabido que se ha anulado ese contrato con Israel, que también desde Podemos denostaban, ¿qué ha dicho Podemos?
Pues ha dicho dos cosas, utilizando a cada uno de sus dos portavoces habituales. ¿Qué ha dicho el señor Sánchez Serna? Que todo esto es un teatrillo, que en realidad dicen que no van a comprarle cosas a Israel, pero que van a seguir comprándoselas. Nosotros tenemos la percepción de que el Gobierno no quiere cortar relaciones comerciales con Israel, de que esas relaciones comerciales y esas relaciones de compra-venta de armamento se mantienen a pleno rendimiento. Lo que pasa es que quieren mantenerlas ocultas. Y cuando sale algún caso de este, que ya es flagrante y que está en la opinión pública, pues entonces intentan arreglar un poco para que todo siga igual. O sea, no hace falta que lo explique porque lo acaban de escuchar, que no se creen que haya sinceridad detrás de ese gesto. Es más, el otro portavoz de Podemos, Pablo Fernández, hoy también ha salido a la palestra para decir que la actitud del gobierno de coalición y por lo tanto también de Sumar, que yo creo que es el objetivo que persigue, está siendo absolutamente incalificable. Y desde luego una traición a lo que es el electorado de la izquierda y a lo que es el ideario de la izquierda. Por lo tanto, ayer Irene Montero, ustedes lo recordarán, hizo un llamamiento a la manifestación en la calle. Yo decía, yo no sé si Podemos está pensando en convocar una gran manifestación para protestar contra el plan de Pedro Sánchez de llegar al 2% del PIB en gastos de defensa. Pero lo cierto es que hoy Pablo Fernández ha vuelto a insistir en la necesidad de que se produzca una gran manifestación de ciudadanos. La ciudadanía tiene que salir a las calles para, como digo, promover un cambio de rumbo y girar de ese régimen de guerra, de esa militarización, a un país que apueste por la paz y, como digo, por el avance en derechos. Nosotros acompañaremos esas movilizaciones. Lo único que puede hacer cambiar de opinión a este gobierno de la guerra creo que es una movilización masiva sin precedentes en este país. Bueno, ¿cómo hay que interpretar este duelo político entre Sumar y Podemos? Cada uno, naturalmente, lo puede analizar de una manera distinta, en función de cuál sea el punto de vista que adopte. Pero fíjense, hoy yo he escuchado en Antena 3 unas declaraciones de Emiliano García Paje. Ha estado Emiliano García Paje. Emiliano García Paje, dicho sea de antemano, es también otro de los actores políticos a los que la fuerza se da por la boca. Es el sector crítico con piernas del Partido Socialista. Y ahora lo van a ustedes a ver, porque de hecho vamos a escuchar a García Paje en 3 o 4 momentos distintos de este primer tiempo del programa. Pero me interesa que escuchen el análisis que él hace a propósito de lo que les estaba contando, de esa rivalidad política entre Podemos y Sumar. Se lo están poniendo muy fácil a Podemos, que está buscando cualquier pretexto, y este es divino para romper la situación política. Se lo están poniendo muy difícil a Sumar para mantenerse en el gobierno, salvo que no le importe dar la imagen de aguantar por la poltrona, ¿no? Esto por lo que hace referencia a lo particular, al contrato de balas con Israel. Pero si vamos a la cuestión mayor, es decir, si vamos al contexto general, es decir, al plan de Pedro Sánchez para llegar al 2% del PIB en gastos de defensa, nos vamos a encontrar con un Emiliano García Paje que le hace una enmienda a la totalidad al gobierno. ¿Por qué? Porque saben ustedes que el gobierno ha querido seguir un camino en la más absoluta soledad parlamentaria sin llegar a acuerdos con ninguna fuerza política. Tampoco con el Partido Popular. Y lo llamativo de las declaraciones hoy de Emiliano García Paje en Antena 3 es que lo que dice es que Sánchez debería haber llegado a un acuerdo con el Partido Popular. Para mí lo más relevante es que las cosas se podían haber hecho de otra manera. Yo creo que estaba relativamente a tiro, facilísimo, conseguir un acuerdo con el Partido Popular. Para mí lo grave no es que no haya habido acuerdo, es que no ha habido ni intento, ni oferta, ni planteamiento, una conversación protocolaria que no ha pasado de eso, y por tanto, el que haya simplemente el miedo estético a poder verse con el PP y llegar a algún acuerdo significa una servidumbre inmensa respecto del resto de los supuestos socios del gobierno. Bueno, el valor que tienen estas declaraciones es el que ustedes le quieran dar. Es decir, es verdad que ese análisis coincide con el análisis de muchas personas que se dedican a analizar la vida política, sin estar en la contienda partidista. Él es socialista, él es presidente de una comunidad autónoma del Partido Socialista, de las dos que tiene, Castilla-La Mancha. Bueno, tiene 3 porque hay que sumar Cataluña. Pero claro, es Emiliano García Paje. Es decir, se caracteriza por criticar mucho y a la hora de llegar al terreno de los hechos, por no hacer absolutamente nada. Es más, fíjense, incluso esta declaración que acabamos de escuchar ya creo que está descontextualizada, porque probablemente en el plano del deber ser, Emiliano García Paje tiene razón,
cualquier gobierno hubiera buscado una complicidad parlamentaria suficiente para poder llevar a cabo el plan que se propone. Y la única complicidad posible, en este caso concreto, es con el Partido Popular, porque la izquierda no está por la labor. Sumar, saben ustedes, que no comparte la política del aumento del gasto de defensa. Y por lo tanto lo lógico hubiera sido recurrir al Partido Popular. ¿Por qué digo que está descontextualizada? Porque ahora mismo es impensable que se pudiera llegar a alcanzar un acuerdo con el Partido Popular. Hoy ha hablado el jefe del Partido Popular, que es el jefe de la oposición, es decir, Alberto Núñez Feijóo. ¿Y qué ha dicho? Pues nada nuevo. Le han preguntado, para empezar, por la rescisión unilateral por parte del gobierno de ese contrato de compra de armamento a Israel. Respuesta del señor Feijóo. Dejar sin efecto un contrato por un problema personal del presidente del gobierno y por la inestabilidad política que genera ese contrato es propio de un país de otras latitudes a los países de la Unión Europea. Es evidente que el gobierno mintió, y mintió en sede parlamentaria, diciendo que no había ningún contrato con Israel. Es evidente que el gobierno miente. Ven ustedes que no está el caldo o el bollo o el horno para muchos bollos, quiero decir. Es decir, que no se dan las condiciones para que se pueda ahora plantear la posibilidad de un acercamiento entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Pero el señor Feijóo ha dicho otra cosa que me parece muy interesante y que por eso la quiero recalcar. Yo mismo se lo contaba al principio del programa. Es decir, la rescisión del contrato con Israel tiene una clarísima intencionalidad política. A Sánchez no le interesa abrir una grieta con su socio de gobierno y entonces le dice al Ministerio del Interior, oye, que lo rescindas, que ya sé que a los españoles nos va a costar una pasta. Esas balas se las vamos a tener que comprar a otros, las vamos a tener que pagar 2 veces, porque vamos a tener que indemnizar a esa empresa israelí. Pero políticamente me conviene rescindirlo. Claro. Es interesante saber que lo vamos a rescindir, pero que esa rescisión cuesta dinero y que ese dinero lo pagamos todos, que es lo que ha querido resaltar Alberto Núñez Feijóo. ¿Cuánto vale la rescisión de ese contrato? ¿Quién va a pagar la rescisión de ese contrato? Con ese dinero, ¿cuántas viviendas podríamos haber hecho? Dado que hoy el presidente volvió a hablar de vivienda. Estas son las preguntas que los ciudadanos de nuestro país quieren respuestas. Respuesta ninguna. Me parece que son pertinentes las preguntas, pero de momento no tenemos ninguna respuesta a ninguna de esas preguntas. Lo que tenemos son más testimonios de dirigentes del Partido Popular enfadados con el Partido Socialista por esta cuestión. Por ejemplo, también es un clásico, Isabel Díaz Ayuso. Pues este es el gobierno de Pepe Gotera y Otilio que tenemos. Resulta que primero tienes un contrato con una empresa israelí, que tanto escupir a Israel, pero luego haces negocios con ellos, lo ocultas. Una vez que lo niegas, resulta que el contrato sí existe. Luego decides romper el contrato, parece que a lo mejor lo paga, pero ni siquiera luego ya las balas las recibe, por lo tanto la imagen que damos de descoordinación, de falta de criterio, de falta de valores, de verdad, de realidad, es absoluta. Bueno, esto es lo que dice Isabel Díaz Ayuso. Vamos a cambiar el tercio y ahora les voy a contar otro asunto que a mí me parece muy interesante desde el punto de vista informativo, que además de alguna manera complementa una noticia que ya les contábamos ayer. Ayer les contábamos que contra todo pronóstico, la verdad, las cosas como son, Google le había hecho llegar a el juez del Tribunal Supremo que está investigando al fiscal general del Estado la información que se conservaba en los emails del señor García Ortiz y que, por lo tanto, el juez Hurtado había ordenado a la UCO que investigara esa información. Eso es de ayer. ¿Y hoy qué hay de nuevo? Pues que aparte de Google, hoy también, bueno, lo recibió ayer, pero hoy ha dado a conocer en un auto el juez Hurtado que ha recibido también información de WhatsApp procedente de Estados Unidos, con información del teléfono móvil que hizo desaparecer el fiscal general del Estado. Y por lo tanto ha ordenado a la UCO que también investigue esas 2 carpetas, porque son 2 carpetas que ha recibido de Estados Unidos. Miguel Ángel Pérez.
Buenas tardes. El Tribunal Supremo ha recibido también la información que solicitó a WhatsApp sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ordenando a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que la analice durante un mes bajo secreto, tal y como acordó un día antes respecto a los datos enviados por Google. Así consta en un nuevo auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, en el que el magistrado Ángel Hurtado dice que la petición de información que había realizado ambas empresas parece haber sido exitosa. Cabe recordar que el magistrado pidió estos datos después de que la UCO constatara que García Ortiz había borrado sus mensajes de WhatsApp y eliminado su cuenta de correo electrónico de Google. En un principio se dirigió a Irlanda en comisión rogatoria para recabar los datos que Google y WhatsApp pudieran conservar sobre García Ortiz, pero las autoridades irlandesas le contestaron que en lo referente a la primera empresa debía hacer la solicitud a Estados Unidos. Irlanda le remitió la información relativa a Google el pasado martes en una carpeta zip. En el caso de WhatsApp, Hurtado detalla que las autoridades estadounidenses le han facilitado 2 carpetas zip y 2 escritos. El instructor ha abierto 2 piezas separadas que ha declarado secretas y ha dado un mes a los agentes de la UCO para que realicen sendos informes. Les ha dado un mes para que realicen los informes, pero les ha dicho que cada 5 días le tienen que informar de cómo va la investigación abierta. Ya les decía ayer que yo no sé muy bien cuál es el alcance que tiene esta noticia. Produce mucho morbo, porque claro, si te hacen llegar información a propósito de lo que contenían los emails y el teléfono móvil, los mensajes de WhatsApp, y te dan 2 carpetas, es porque ahí hay información. Uno presupone que al fiscal general del Estado le van a pillar con el carrito del helado, porque van a descubrir información que él quería haber borrado. Pero bueno, esto no deja de ser una especulación. Lo interesante es que no es una especulación que haga gente, digamos, como yo, mal pensada con el gobierno. No. Les decía antes, vamos a escuchar varias veces hoy a Emiliano García Paje. También le han preguntado sobre esta cuestión. Fíjense ustedes el razonamiento que en voz alta hace un socialista a propósito de esta cuestión. Es un tema delicado. Hombre, me parece que el juez ha abierto pieza secreta. Así es. Y cuando se abre pieza secreta, si no me fallan mis conocimientos jurídicos, es porque realmente se entiende que puede aparecer gente, no se comunica a las partes y por la información pueden aparecer personalidades o personas que tengan un aforamiento o inmunidad. Pues personalidades con aforamiento y con inmunidad tampoco hay tantas. Hay que mirar al gobierno y al Parlamento. Insisto, esta es una conjetura, de acuerdo, pero suscrita por un hombre que milita en el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, y luego, ya que estamos ya metidos en el capítulo de la corrupción, me gustaría contarles con un poquito de detalle una de las cuestiones que a mí hoy más me han llamado la atención. La comparecencia del ministro Puente en el Senado. Voy a ver si se lo explico bien, para que vean ustedes el gobierno que tenemos. Resulta que Óscar Puente comparece en el Senado porque en el Senado dicen, oiga, usted hizo una auditoría y dijo que los contratos que se habían suscrito con Jessica, con la sobrina, entre comillas, del señor Ábalos, estaba todo perfecto. Y entonces tiene usted que venir y contárnoslo. Y entonces ha ido Puente y lo ha contado. Primera declaración de Puente. Yo pregunto a INECO. INECO me proporciona una respuesta que, por otro lado, es la misma que le ha proporcionado algún grupo parlamentario por el conducto del portal de transparencia, que es que no se aprecian irregularidades en el procedimiento de contratación. Con posterioridad se produce una declaración de una de estas personas en sede judicial en la que dice que es que ella no iba a trabajar. ¿Y esto no le sorprende? Usted hace una auditoría, todo está bien, pero luego la propia interesada dice que no iba a trabajar. Le han preguntado al señor Puente, ¿a usted eso no le escandaliza? ¿Pero a usted le escandaliza escuchar estas declaraciones? ¿Cómo no me va a escandalizar? Vale. Oiga, a mí y a cualquier ciudadano de este país. Y si le escandaliza, ¿por qué no abre una investigación? O sea, si usted escucha que esta persona contratada por INECO, una empresa pública, no está yendo a trabajar, ¿no le parece a usted que sea suficiente razón para volver a hacer una inspección, una auditoría? Respuesta, ojo, piensen que entramos ya en lo interesante. Respuesta del señor Puente. Cada vez que surge una noticia, encargar una auditoría, ya bastante tenemos ahora mismo con proporcionar toda la documentación de todo lo que se va produciendo. No tiene ningún sentido encargar una auditoría por cada noticia, por cada hecho. No tiene ningún sentido. Es decir, usted escucha y se escandaliza que una persona contratada por una empresa pública está cobrando sin ir a trabajar, pero no merece la pena una auditoría. Entonces es cuando ya se ha organizado el gran carajal en la comisión de investigación, porque de verdad es que ha terminado siendo un carajal, ustedes lo van a poder ver. Se establece un diálogo entre el señor Puente y los grupos de la oposición, no solo el Partido Popular, a propósito de por qué diablos no quiere investigar con una auditoría ese contrato tan anómalo.
momento, uno, interesante para que vean ustedes la clase política que tenemos. Yo vengo en son de paz, pero en fin, vengo en son de paz, ¿eh? Pues yo pero, igual, a ver, pero no me Puente, busquen, no me busquen. Si las auditorías son tan buenas, ¿por qué no ha hecho ustedes ninguna? Yo estoy hablando en nombre del grupo. No, pero es que como veo al Grupo Popular que se excita con la auditoría, pues es que lo peor que pueden hacer ustedes conmigo es excitarse. Porque entonces igual me excito yo también. Señorías. Sí, pues nada, pues fíjense, si queda mucha comisión y empezamos así, esto va a acabar como el Rosario de la Aurora. Era una profecía, porque efectivamente acabó como el Rosario de la Aurora. Usted acaba de decir que hay terceros que le han dicho a usted que yo conozco a esta persona. Diga usted quiénes son esos terceros. Porque si no, señor presidente, me veré obligado a no continuar con esta declaración. Hombre, diga usted, ¿tiene usted miedo? ¿Tiene usted miedo a responder? No, el que tiene que tener miedo es usted. ¿Tiene usted miedo a responder? El que tiene que tener miedo es usted. Yo no tengo miedo de nadie. Usted tiene muy mal estilo, muy mal estilo. Muy mal estilo, dice el señor Puente. Así ha terminado, este es un pasaje, lo han seguido, tirándose los trastos a la cabeza. Pero quería acabar el testimonio en lo del mal estilo, porque esta es una de las cuestiones muy características de lo que es la crónica política habitual. El gobierno se queja del mal estilo de la oposición. Y sin embargo, cuando el gobierno habla de la oposición, tiene un estilo magnífico, irreprochable, impoluto, como por ejemplo el que ha demostrado hoy Óscar López en Televisión Española, hablando del señor Feijóo. Que Vox pedalee sobre las basuras que pueda crear Manos Limpias hasta hoy me parece lógico. Que lo haga un partido como el PP me parece también muy lamentable. Pero también le digo una cosa, que la he pensado, cada día la tengo más claro. Yo creo que el señor Feijóo es uno de los políticos más sucios que ha habido en la historia de España. Estoy absolutamente convencido de ello. Sin comentarios. Jueves 24 de abril de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Noelia Bautista, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Vamos a seguir con la crónica de tribunales porque el Tribunal Supremo ha dejado también vista para sentencia la demanda de Alberto González Amador contra la vicepresidenta María Jesús Montero, a la que reclama 40.000 euros por llamarle delincuente confeso, lo que considera González Amador que ataca a su honor. Es la demanda más avanzada por las múltiples demandas que González Amador ha interpuesto contra varios ministros, políticos y también contra periodistas. En este caso, sepan que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, que son quien defienden a la vicepresidenta del Gobierno, defienden que la vicepresidenta está amparada por la libertad de expresión. Carmen Arreaza. Los abogados del novio de Ayuso han ampliado este jueves la demanda contra María Jesús Montero, aportando un correo interno que la propia secretaria de Estado de Comunicación de Moncloa envió por error a los periodistas que cubren la información del Gobierno. En esa comunicación se daban pautas a los ministros para que cuando se les cuestionara por la presunta revelación de secretos de datos particulares de González Amador, por la que ha acabado investigado el fiscal general del Estado, se contraatacara afirmando que la que mentía era Díaz Ayuso. Palabras calcadas a las utilizadas por Montero y que para los abogados de González Amador evidencian la creación de una línea argumental política utilizando la causa fiscal que existe contra el novio de Ayuso. Por cierto, Luis, que contabas en el Senado esa sesión que ha sido tan tensa entre el ministro Puente y los senadores del PP y también de la oposición. Pues atención a la tensión que se ha vivido en este caso en la Asamblea de Madrid, donde la líder del PSOE ha cargado contra la presidenta regional a cuenta de la situación judicial que contábamos de su pareja, mientras Díaz Ayuso hacía alusión para defenderse a la corrupción que salpica al presidente y a su entorno cuando se cumple justo un año hoy de ese retiro de 5 días que protagonizó Pedro Sánchez para decidir si seguía al frente o no del Gobierno. Mar Espinar y Díaz Ayuso. A usted el único ascensor social que le importa es el que le ha llevado de su piso de Malasaña a su aticazo en Chamberí. Bueno, a sus 2 áticos en Chamberí, por 2 millones de euros, señora Ayuso. ¿Paga o es usted una inquiecupa? Mire, por eso quiere convertir la universidad en un negocio. Precisamente me habla de robar a mí, ahora que se cumple el aniversario del amor, cuando el 2 del presidente del Gobierno, la mujer del presidente del Gobierno, que es la única que se ha lucrado con la universidad pública y con los títulos, y no digamos toda la organización y la mitad de su Consejo de Ministros, que están todos en los tribunales. En lo económico, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que el proyecto de ley del recorte de la jornada laboral a las 37 horas y media semanales va a recibir luz verde del Consejo de Ministros el próximo martes. Un proyecto que avisa será el más complicado para ella. Que el próximo martes llega la reducción de la jornada laboral al Consejo de Ministros y sale para el Congreso de los Diputados. Va a ser seguramente la política más difícil que nos va
a tocar defender. En esta lucha por conseguir ese recorte de la jornada laboral, Yolanda Díaz emplaza también a los sindicatos a pelear junto a ella, mientras el líder de Comisiones Obreras no ha dudado en defender la medida que dice va a ser beneficiosa para la productividad en nuestro país. En este sentido, asegura Unai Sordo que su sindicato va a presionar en todo el arco parlamentario para solucionar esta cuestión cuanto antes. Lamenta que la patronal COE ha dicho no haya firmado el acuerdo y aún así le emplaza a hacerlo. Que el acuerdo hubiera sido deseable que fuera tripartito, pero el COE no ha querido. Es verdad que en muchos convenios pactamos las reducciones de jornada. Bueno, nosotros le emplazamos a COE a que contemple desde una perspectiva distinta la reducción del tiempo de trabajo. Yo creo que la patronal española no se puede anclar en el pasado y no se puede anclar en una economía que aspire a dar beneficios o a ser rentable por la vía de salarios bajos o de jornadas extenuantes. Pues bien, ya hay contestación por parte de la patronal COE, que ha manifestado a través de un comunicado su profundo rechazo al anuncio de la vicepresidenta Yolanda Díaz de que el Consejo de Ministros, como les decía, va a aprobar ese recorte de la jornada laboral. Desde la patronal consideran que la maniobra es de un evidente oportunismo político por tener lugar instantes de la manifestación del día 1 de mayo, Día del Trabajador. Y entre tanto, en el Vaticano seguimos pendientes de la fecha del cónclave, que no ha sido decidida aún, en la que ha sido la tercera congregación general celebrada este jueves. Encuentro en el que han participado 113 cardenales y en el que se ha acordado una nueva reunión de la congregación. Mañana empezará a las 9 de la mañana. Así que a la espera de esa fecha sí que podemos contarles que ya se están dando los primeros pasos para la elección del nuevo Papa, con el cierre de la Capilla Sixtina decretado desde el próximo lunes y hasta nuevo aviso, porque allí es donde se celebra, como saben, la elección del cónclave. Por cierto, sepan que hasta ahora son miles los fieles que siguen pasando por la capilla ardiente del Papa Francisco. 61.000 personas han pasado ya por allí. Ha estado abierta toda la noche porque ha sido imposible cerrarla por la afluencia de público, mientras acabamos de conocer que la tumba del Santo Padre en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, por su expreso deseo, podrá ser visitada ya a partir del próximo domingo, un día después de su funeral, que se oficia el sábado en la Basílica de San Pedro. Y en los deportes, lamentablemente, tenemos que contarles también, antes de los deportes, un titular más que nos deja la crónica internacional, porque acabamos de conocer, lo conocíamos a eso de las 3:30 de la tarde, que ha habido un nuevo ataque en un instituto en Nantes, en Francia, a manos de un propio alumno del centro de tan solo 15 años que ha entrado armado con un cuchillo y ha empezado a cuchilladas con las personas que se encontraba. Hay una persona que ha muerto y 3 más que han resultado gravemente heridas. 2 de ellas están jugándose la vida en estos momentos. El menor de 15 años ha sido detenido. Y ahora sí, nos vamos a los deportes, porque la noticia es Carlos Alcaraz, que ha confirmado que no va a jugar el Mutua Madrid Open. No han salido las cosas como que yo quería para poder jugar aquí, que si jugaba pues a lo mejor iba a estar jodido más tiempo de la cuenta, ¿no? Y yo creo que hemos tomado la decisión correcta. Arrastra Alcaraz una dolencia, Luis, desde el torneo Conde de Godó, y no quiere forzar porque la vista la tiene puesta en Roland Garros. La noticia para los aficionados al tenis es mala, para ti es buena, porque así no tendrás que seguir sus resultados y yo no te pregunte al final de cada... Ya me lo he tomado como una tarea. Como sé que me vas a preguntar, pues mira, hoy ya tienes el primer testimonio. Y te lo agradezco. Gracias, Noelia. Son, amigos, las 4:29. Falta uno para que sean las 4:30. En casa de Herrero es Radio.